A continuación vas a ver la clase número 1 del curso de reparación de computadoras de OpenAuto. Disfrútalo y nos vemos en clase. Bueno, bienvenidos a este curso de reparación de computadoras. En este momento vamos a comenzar el módulo 1, que se basa especialmente a lo que es el análisis de los componentes internos y de la estructura interna de la unidad de control, por lo que vamos a estar desarrollando en este momento todos esos conocimientos y entendiendo cómo es la computadora por dentro. Así que bienvenidos a este curso. El día de hoy vamos a presentar lo que sería esta información. Ok, de un momento, perfecto. Ok, continuamos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando los siguientes temas. Número uno, bueno, este es el contenido del curso que vamos a estar trabajando en la oportunidad de ahora, donde vamos a estar desarrollando estos elementos. Primero, vamos a ver sobre la introducción a la unidad de control electrónico, cuáles son todas ellas y las definiciones fundamentales de cómo nosotros nos debemos referir a cada una de estas. Adicionalmente a esto, vamos a ver los componentes electrónicos de la ECU, vamos a definir todos sus componentes activos y pasivos, así como también vamos a desarrollar todo lo que es la parte de circuitos electrónicos de una ECU. Vamos a verificar entradas, drivers, procesamiento, periféricos, circuito fuente y cuáles son las principales fallas de las computadoras. Y además de eso, y como punto final de este módulo 1 de reparación de computadoras, vamos a ver los procedimientos para una buena reparación. En los módulos 2, 3 y 4 vamos a estar desarrollando temas como, por ejemplo, el banqueo de computadoras automotrices, tanto con una fuente de alimentación como con un banco de prueba, y vamos a aprender a fabricar nuestro propio banco de prueba en uno de estos módulos. Así como también vamos a conocer los principios de funcionamiento más internos dentro del banqueo, los procedimientos de reparación más comunes y cuáles son todas esas recomendaciones a la hora de hacer una buena reparación. Y también en el último módulo vamos a estar trabajando un poco de lo que tiene que ver el tema de la programación. Así que bueno, esto es todo un programa formativo que nosotros vamos a ir desarrollando fase a fase y que en la oportunidad de ahora vamos a desarrollar estos 4 puntos que están en pantalla. Que bueno, comenzamos. Vamos a hablar de las unidades de control electrónico del vehículo. En este momento estamos hablando de manera general, no solamente de la unidad de control del motor, sino de la ECU, ¿ok? Ya que en este caso, todas funcionan con la misma lógica de trabajo. Y desde el punto de vista de electrónico, de control y de funcionamiento, es básicamente el mismo. Por lo que tenemos que tener en cuenta que todas parten del mismo principio, pero a su vez todas están bastante relacionadas desde el punto de vista de trabajo, por lo cual entender bien cómo funcionan, cómo diagnosticarlas, nos va a dar una gran ventaja también en el ámbito de la reparación y diagnóstico de los vehículos, no solamente en la parte de computadora, sino también para el vehículo. Créanme que es una gran ventaja para sus talleres y sus... Ok, entonces, ¿qué tipos de unidades de control electrónico automotriz tenemos de manera general? Número uno, tenemos lo que sería la famosísima SM, el Engine Control Mode, que va a ser nuestro módulo de control electrónico del motor, también llamada EQ-SU, que básicamente va a ser Electronic Control Unit, que es un término utilizado bastante genérico, al cual se puede referir no solamente a la de control del motor, sino de control al resto de todo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y lo vayan anotando si no sabían ese término. Tenemos otro término muy utilizado, sobre todo en marcas como Ford, Chevrolet, sobre todo americanos, que utilizan mucho computadoras únicas para controlar el motor y la caja. Entonces, en ese caso, el término sería el PCM, ya que estaremos hablando de Powertrain Control Module, el módulo de control del tren de potencia. Como le dice su nombre, va a controlar motor y caja. Para el caso del VCM, podemos tener tanto VCM con V pequeña, V de vaca, como con B alta o B de burro, la cual
en el caso de la B pequeña, significa Vehicle Control Module, módulo de control del vehículo. Hoy en día, más que nunca, sobre todo en los vehículos eléctricos, se ha convertido en una computadora sumamente importante, ya que controla la interacción de muchos módulos entre sí, ya que está conectada, por ejemplo, entre la computadora de la batería, la controladora del motor, y hace toda una gestión entre todos los módulos que permite que funcionen adecuadamente. Entonces, va a ser ese elemento intermedio entre muchos módulos y que a su vez va a controlar el funcionamiento propio de sistemas general. En cuanto a la VQ, Vehicle Control Unit, también tiene una similitud, pero va a depender de la marca que se esté desarrollando este análisis. No aplica para todos los casos. Tenemos también el caso del TCM, que sería Transmission Control Module, módulo de control de transmisión, para aquellos que sí traen de manera separada lo que sería el módulo de control de la caja de cambios por, independiente, por sobre lo que sería la unidad de control de, de motor y de caja, de manera separada. Tenemos también la ICM, que sería el Instrument Control Module, Instrument Cluster, también se le puede llamar de acuerdo a ciertas marcas. Y recuerdo, por ejemplo, en Toyota tiene un nombre bien particular que es como que hace referencia ahorita se me da el nombre, ahorita me acordaré, pero como que el multipropósito, tiene un nombre bastante parecido por ese ámbito. Entonces, bueno, ese comentario lo hago más que todo porque estos nombres que les estoy dando son bastante genéricos y cada marca tiene su propia nomenclatura que de repente cuando nos encontremos con ella pudiésemos encontrar ciertas diferencias. Tenemos también la BCM Body Control Module, que hace muy las veces de también esa función de control del cuerpo y del resto de componentes del vehículo. Tenemos el INMO, el Immobilizer Module, que va a ser el encargado de la seguridad pasiva del vehículo. Es aquel que se encarga de verificar si la llave con la que estamos intentando encender el vehículo coincide el código interno para permitir lo que sería el encendido del motor. Y bueno, estos sistemas, estas computadoras varían muchísimo de acuerdo a cada marca y cada fabricante. De hecho, uno de los cursos que vamos a estar desarrollando próximamente, vamos a trabajar el tema de inmovilizadores, por lo cual en este caso es bastante importante que lo sepamos, de qué manera se pueden llamar y lo importante que son para el funcionamiento hoy en día de cualquier vehículo. Y por último, vamos a hablar de lo que sería el HVAC o el Air Conditioning Module o el módulo de acondicionamiento de aire, que también tiene su propia nomenclatura y nombre en acrónimo, que le va a permitir, nos va a permitir, mejor dicho, cuando estemos en el escáner, identificar adecuadamente de qué módulo estamos hablando. Esta lista puede subir aproximadamente hasta 50 tipos diferentes de computadores con sus propios acrónimos, por lo cual esta es una simple introducción de todos los módulos que pueden haber y sus características propias con sus nombres específicos, pero que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante irnos aprendiendo a qué se refiere cada uno de estos módulos y abreviaciones, como por ejemplo SM, PCM, TCM, que son las más importantes. Entonces, en los vehículos eléctricos, por ejemplo, la BCM puede estar refiriéndose también a la batería, el módulo de control de batería. Entonces, siempre que tengan la duda y es primera vez que entran en algún vehículo, lo ideal es no quedarse necesariamente con el nombre solamente que nos da en la parte de escaneo general, sino proceder, digamos, a entender qué datos nos entregan los datos en vivo o en los códigos de error. Ya que, por ejemplo, si entran en una BCM y en vez de mostrarle datos de velocidad, de red multiplexada, les muestra datos de batería, entonces ya ustedes están confirmando al 100% de que este módulo se refería específicamente al módulo de baterías. Entonces, bueno, para continuar, hay que definir cuál es la lógica de trabajo de una unidad de control. En este caso, la definimos en esta imagen como una unidad de gestión, la cual básicamente nos va a permitir
hacer las veces de controlador y sensor de todos los procesos que se están dando en tiempo real en un elemento físico, que en este caso va a ser el motor. En el motor, durante su funcionamiento, se están desarrollando toda una serie de fenómenos físico-químicos, los cuales para su funcionamiento adecuado y el control de la mecánica que involucra todos estos procesos, es necesario el uso de sensores y actuadores, los cuales en primera instancia la parte de los sensores nos va a permitir eh, reconocer, medir cada una de estas magnitudes físicas que se están dando en tiempo real y entregarlas a través de señales eléctricas a la unidad de control. Todas esas señales entran a lo que sería, llamándola ya por su nombre, los circuitos periféricos y luego el circuito de procesamiento para analizar esa data en función de una cartografía cargada por el fabricante, y esa cartografía le va a indicar entonces a la unidad de procesamiento de qué manera tiene que comportarse los diferentes actuadores para que el funcionamiento físico del motor siga siendo el adecuado. Entonces, en este caso, a través de otro circuito que llaman circuito driver, se va a encargar de accionar, de activar cada uno de los elementos actuadores, llámese inyectores, bobinas, actuadores de mariposa, de marcha mínima, etcétera, todos a través de señales eléctricas también, de pulsos de negativo, con señales PWM, con señales positivas constantes, siempre a depender de cada módulo. Se va entonces a enviar esa señal directamente al motor para controlar directamente lo que sería el actuador. Y de esa manera seguir gestionando de manera activa lo que serían los parámetros de funcionamiento reales de este componente. Entonces, entender esta lógica es súper importante porque hay que comenzar a desarrollar lo que sería ese enfoque de entender el panorama general. Es decir, cómo debería funcionar la computadora y cómo está programada para que funcione de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces vamos a continuar a la siguiente imagen para podérselo explicar mejor. Fíjense lo siguiente. En el centro de esta imagen tenemos la simbología de lo que sería nuestra computadora automotriz con sus diferentes módulos, la cual, digamos, está diseñada para cumplir una función en específico. Entonces, cada uno de estos módulos internos de la computadora fue diseñada y programada para recibir o enviar una señal específica. Entonces, si esa señal se cumple, debería haber una consecuencia, una reacción por parte de la computadora a hacer una determinada acción. Entonces, si por ejemplo nosotros simulamos en un banco de pruebas todas las señales que están viendo en pantalla y alimentamos adicionalmente a eso la computadora, se supone que la computadora debería entregar ciertas reacciones desde el punto de vista de activación. Por ejemplo, encender el relé principal, encender pulso de inyectores, pulso de bobinas, etcétera. Pero nosotros tenemos que ir entendiendo cuáles son esos elementos mínimos necesarios que va a requerir la computadora para funcionar. Y eso va a ser clave dentro del proceso de diagnóstico, ya que va a dejar de ser la caja negra que ha sido hasta ahora para la mayoría, en el sentido, bueno, el vehículo no enciende, la culpa es de la computadora. Ya podemos entender, bueno, cuáles señales tienen que entrar para que la computadora me mande las activaciones. Entonces ya cambia el panorama, cambia la manera de nosotros analizar todo el comportamiento de la computadora en sí misma. Por lo cual, en este caso vamos a analizar, por ejemplo, cómo se da todo este proceso. Por ejemplo, aquí vemos en la parte de la izquierda cómo tenemos lo que llamamos, según la computadora, GPIO. Esto significa General Proposed, entradas y salidas, in and out, en ADC. Eso es en corriente alterna o entra alterna y se convierte en continuo. Puede ser de esa manera. La cual, digamos, va a ser el encargado de hacer lo que sería la conversión de estas señales de alterna a continua o de analógica a digital. Entonces, ese circuito, el que tenemos aquí, va a ser básicamente
el circuito de periféricos, que van a ser diferentes condensadores, diodos, resistencias, que van a permitir filtrar y adecuar a lo que sería luego el circuito de procesamiento todas esas señales. Pero es necesario que pasen primero por esa sección. Y entre las señales que van a entrar tenemos, por ejemplo, pedales de aceleración, clutch, posición de la mariposa, temperaturas de los diferentes sensores y zonas del motor, NOx sensor, velocidad o posición, por ejemplo, de vehículo, camshaft position, sensor de árbol de levas, camshaft, y posición de cigüeñal, que sería el crankshaft position sensor. Y todo esto para que se reciba a través del circuito de periféricos y luego se procese a través del circuito de procesamiento, para que luego la computadora, recibiendo toda esta data, lo compara con una base de datos que tiene internamente en las memorias y determina qué es lo que debe hacer. Y activa lo que sería el circuito driver. Pero nada de esto funcionaría sin la parte que tenemos en la zona superior, que sería básicamente las entradas de alimentación y masa de la computadora, o sea, lo que le da energía y poder a esta computadora. Entonces vamos a tener un positivo de ignition o un +15 que le va a decir a la computadora cuando le dimos contacto a la llave. Vamos a tener una masa que en este momento no se está mostrando en esta imagen, pero básicamente es parte del circuito fuente, que es fundamental. No saben cuántos casos en la vida real hemos encontrado de que todo el problema de la computadora o el vehículo era un problema de masas. Entonces, entender ese principio básico es súper importante para resolver muchísimos casos en la vida real. Saber que es necesario un positivo de contacto de llave, saber que es necesario un positivo constante que viene de la batería, un positivo +30 que le vamos a llamar, y es fundamental para que podamos hacer un buen diagnóstico y para que la computadora obviamente funcione. Dentro de esta sección también tenemos otro circuito encargado de lo que sería en la comunicación, que puede ser, dependiendo de la marca, comunicación por línea K, comunicación por CAN o por cualquier otro protocolo que utilice ese fabricante. Vamos a tener en algunos casos también lo que sería un circuito de medición de presión atmosférica o barométrica, como se le llame de acuerdo al caso, la cual básicamente va a ser el sensor que va a decirle a la computadora cuál es la presión en la que se encuentra el vehículo en ese momento, para ser comparada con el sensor, por ejemplo, MAP o el sensor de presión del turbo. Entonces, si alguna vez se habían preguntado dónde estaba el sensor de presión atmosférica, está dentro de la computadora del motor. Y luego que se recibe toda esta información, la computadora está siendo alimentada, se entrega entonces también lo que sería la alimentación de los sensores, que tenemos aquí arriba, Sensor Supply. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos los 5 voltios de alimentación de sensores, esa computadora tiene un problema de circuito fuente. Y ahí hay que detenernos y analizar ese circuito. Pero en el caso de que sí existe y no haya ningún problema con esos 5 voltios, ya nos podemos ir a la última fase. Circuitos driver para activación de inyectores, circuitos driver para activación de los motores, por ejemplo, de la mariposa, circuitos para la activación de los motores de la EGR, los bypass de aire, los relés como bomba de combustible, relé principal, ventilador de baja y de alta velocidad, y también los drivers o transistores de bajo consumo, que van a ser todos aquellos que pueden activar los diferentes luces en el tablero o incluso los medidores de nivel de temperatura, RPM, velocidad de vehículo. Todo eso se puede controlar directamente a través de transistores que están dentro de la unidad de control, que manejan poco amperaje. Entonces vamos desde bajo amperaje hasta alto amperaje, el cual serían transistores ya muchísimo más grandes para lo que es el control de los inyectores o las bobinas de encendido. Entonces, bueno, continuamos. Vamos entonces a empezar a hablar de lo que son los elementos electrónicos principales de las computadoras. Y para ello los vamos a dividir en dos grandes grupos. Tenemos primero los elementos pasivos y luego los elementos activos. En la parte de los elementos pasivos tenemos resistencias, condensadores y bobinas, las cuales vamos a ver con más detalle a continuación.
Y también tenemos los elementos activos como diodos, transistores y semiconductores, los cuales también vamos a ver con detalle más adelante. Pero para entender todo esto, vamos a ver un par de conceptos de electrónica básica que nos van a ayudar a manejar de mejor forma estos conceptos. Entonces, lo primero, ¿dónde conseguir información técnica sobre cada uno de estos componentes electrónicos? Básicamente en este momento les propongo dos links donde pueden entrar y buscar directamente la matrícula, que digamos el nombre del componente electrónico, para saber entonces cuál es su circuito eléctrico interno. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, cuando se diagnostica una computadora, es saber el pinout, ¿cierto? O sea, saber qué hace cada uno de los pines de la computadora, cuál es positivo, negativo, señales, sensores, etcétera. Bueno, ya cuando hablamos de electrónica, también pasa lo mismo. Lo más importante es saber el circuito interno de cada componente, para saber en un elemento que tiene 3 pines, 10, 40 pines, qué hace cada uno de ellos para nosotros saber qué debería entrar y qué debería salir. Esa es básicamente la lógica del diagnóstico. Y en estas dos páginas, datasheetcatalog.com y All Datasheet, van a encontrar la mayoría de las datasheets, valga la redundancia, o de descripciones de los circuitos internos de cada componente electrónico. Hay muchos que, por ejemplo, se nos escapan por dos razones. Primero, son dispositivos o elementos electrónicos diseñados muy específicos para ese caso puntual. Y número dos, que es el más común, los fabricantes, para evitar ser plagiados en sus diseños electrónicos, lo que hacen es crear lo que llaman máscaras. Básicamente ocultar lo que sería el nombre real del componente electrónico para que no sea fácilmente plagiable el circuito. Y de esa manera hacerle más difícil a quienes hacen ingeniería inversa tanto hacerle reparación como diseñar un componente similar de electrónica. Entonces, bueno, nos toca ir desarrollando una base de datos de máscaras que nos digan exactamente cuál es el componente que deberíamos tener para ese funcionamiento. O por último, descubrirlo, lo cual es un poco más complejo, en función del análisis de las señales eléctricas de cada pin y descubrir exactamente qué hace ese componente de acuerdo a su comportamiento. Ya eso es otro nivel de complejidad y que requiere un tiempo por parte de ustedes para poder desarrollar esas bases de datos y tener información como para ir comparando. Pero aquí van a conseguir la mayor parte de la información que necesitan. Así que bueno, desarrollemos otro concepto fundamental de electrónica básica para que entiendan mejor las computadoras y es el término de tecnología de montaje SMD, que significa básicamente Surface Mount Technology o Device, que básicamente es soldar los componentes electrónicos por sobre la placa. Eso significa SMD, una tecnología de montaje de componentes electrónicos que se hace de manera superficial. Si, por ejemplo, la comparamos con la otra tecnología que se llama tecnología de montaje THT, como podemos ver en la gráfica, los componentes atraviesan la placa y esa tecnología, por sus siglas en inglés THT, significa Through Hole Technology. Y básicamente todo el circuito, si nosotros colocamos los componentes por aquí arriba, todo el circuito lo vamos a ver del lado de los pines que atravesaron la placa. Entonces, por la parte de arriba vamos a ver solo componentes. Y por la parte de abajo vamos a ver circuito eléctrico. Y esa es un poco la lógica. Normalmente esta tecnología es para computadoras un poco más antiguas que tienen tecnología del 2000 hacia abajo, pero que pudiese seguir viéndose dependiendo del caso, pero es necesario que la conozcan, que sepan que este tipo de tecnología existe. Y hay un tercer tipo de tecnología que utiliza básicamente el SMD igual, pero con componentes que llaman nanotecnología, que básicamente no es tan nano, pero es muy pequeña y que de manera, en algunos fabricantes, de manera general, han ido sustituyendo la tecnología que están viendo en las imágenes de pantalla por tecnología mucho más pequeña. Y esto se ve básicamente en Chevron, que utilizan unas computadoras sumamente pequeñas de placa blanca o azul, con componentes diminutos que prácticamente hay que verlos con lupa y que hacen muy difícil la reparación. Por eso ese tercer tipo de